vamos a trabajar en lo que es la definición de las funciones. Les voy a mostrar pues qué es todo este notebook de Jupyter. Entonces acá tenemos una primera función para explicar un poco cómo se definen funciones. Luego vamos a mirar cómo ingresar parámetros a una función, la visibilidad de las variables, que es un aspecto también muy importante. Vamos a hablar de variables locales en este caso, luego variables globales y su incidencia pues en la ejecución de programas, o cómo afectan, digamos, las variables en general, el uso de parámetros por defecto en una función, que también vamos a ver los parámetros de longitud variable, el retorno de parámetros de una función, y cerramos esta primera sesión hablando de cómo documentar funciones y cómo obteniendo pues esa documentación, que es de vital importancia cuando uno crea digamos cualquier tipo de programa. Es fundamental tener una buena documentación y que además explique el funcionamiento del programa, y si es posible generar pues un ejemplo de lo que está haciendo el programa, ¿cierto? Entonces, ya entrando en materia, queremos hacer una función de prueba inicialmente, que es una función que imprima el máximo entre dos números, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es crear una función, que cómo se crean las funciones en Python. Entonces, le incluimos la palabra reservada def y le damos un valor, pues un nombre, perdón, que nos diga más o menos qué va a ser la función, ¿cierto? Entonces, esta función imprime el máximo, paréntesis, que son siempre necesarios, y los dos puntos. En este caso aún no le vamos a incluir parámetros, vamos a empezar con elementos, digamos, muy básicos, y después le vamos a incluir mayor funcionalidad. Entonces, en este caso yo creo dos variables internamente para poder calcular el máximo entre esos dos valores. Entonces, acá entro con un condicional, que si A es mayor que B, entonces el número máximo entre es lo que voy a ingresar aquí y lo que ingreso acá es tal, ¿cierto? Entonces, en este caso, si el número A es mayor que el número B, como es este caso que 7 es mayor que 5, entonces con esta salida formateada, básicamente yo lo que le ingreso es que si A es mayor que B, entonces voy a imprimir A. Si no, o sea que si A es igual a B, entonces no hay un número máximo entre A y B, por lo que son iguales, y el último caso es que el número máximo es B. ¿Cómo vemos esto en ejecución? Entonces, primero tenemos que ejecutar, o que el intérprete digamos pase por este bloque de código, y ya tenemos registrado pues la función, y ahora vamos a ejecutarla. Entonces, como A es 7 y B es 5, entonces el número máximo entre 7 y 5 es 7, efectivamente. ¿Qué pasa si yo cambio el valor de B y ejecuto aquí? No va a pasar absolutamente nada, porque tengo que volver a registrar, o que el intérprete vuelva y pase por este bloque de código. Entonces, nuevamente lo hago y llamo a la función. Entonces me dice que no hay un número máximo entre 7 y 7, ya que son iguales. Y si yo hago otra modificación e imprimo, entonces recuerden que primero tengo que hacer que el intérprete pase por ese bloque de código, y ahora sí, el número máximo entre 7 y 8 es 8. ¿Qué pasa aquí? Se volvió muy incómodo yo tener siempre que ejecutar la función, o digamos que el intérprete pase por este bloque de código para luego yo ejecutar la función. Entonces, ¿qué hacemos? Le pasamos parámetros a la función, que es, digamos, una segunda etapa. Entonces yo le paso parámetros a la función para que él internamente me diga cuál es el mayor entre los dos números e imprima, y yo le voy a pasar los números para ya no tener que estar constantemente interpretando esto y luego ejecutando lo que yo quiero que suceda. O sea, las variables locales aquí, digamos que no van a tener mucho sentido para este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, conservo la estructura de la función, la palabra reservada def y el nombre, la voy a redefinir. Entonces ya imprime máximo, ya va a tomar básicamente esta forma, en donde me va a esperar dos valores. Yo le ingreso y me dice que no hay número máximo entre 10 y 10, ya que son iguales. Si yo le ingreso 7,
Entonces ya él sí me va a decir que el número máximo entre 7 y 10 es 10. Y si yo le ingreso 11, entonces me va a decir que el número máximo entre 11 y 10 es 11. ¿Qué pasa aquí? Estos dos valores 11 y 10 van a asignarse respectivamente a y B en la función y ya se va a pasar por este bloque de código. Algo pues que podría uno hacer es decir que le va a ingresar variables o especificar para quién va el valor. Entonces decir, bueno, ¿cuáles son los parámetros de mi función? Es A, ¿cierto? Entonces digo, es igual a 11 y que B sea igual a 10. Entonces yo así sé concretamente para quién van los valores, porque la otra opción es que yo ya sepa quiénes son estos, pero lo más común es que uno, digamos, le ingrese explícitamente para quién van los valores, ya que Python nos permite esto a diferencia de otros lenguajes. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, miren que el valor máximo entre 11 y 10 es 11. ¿Qué pasa si yo cambio entre B y A? Cambio estos valores, no importa, porque básicamente digamos, con yo indicarle estos literales, él ya sabe a quién le va a asignar. Entonces el orden de cierta manera no importa y vamos a comprobarlo. Entonces cuando A es mayor a B, entonces yo le voy a decir que el número máximo entre este y este es, voy a ponerle que es A. Cuando el número máximo entre A y B es menor, o sea que B es mayor, entonces voy a decir esto. Entonces la tengo que volver a correr porque ya modifiqué la función y miren lo que pasa. El número máximo entre 10 y 11 es B igual 11. Y si yo lo cambio, miren que el número máximo entre 11 y 10 es A igual 11. Para esto sirven estos literales de cadena. Si yo no ingreso esto, por defecto siempre van a ir en el orden que está pidiendo la función. Listo, entonces mírenlo ahí. ¿Qué pasa entonces con esto? Y con lo anterior, que ya teníamos variables aquí y aquí ya no tenemos variables. Entonces tenemos que entender que las variables tienen una visibilidad. En cualquier lenguaje hay variables y esas variables tienen una visibilidad. Entonces en este caso, las variables que son locales son una función. Por ejemplo, yo puedo tener varias variables. Entonces todo mi programa va a tener, por ejemplo, estas variables A y B, que A es igual a 50, B igual a 70, pero ya en esta función que es un bloque de código diferente, entonces ya A y B van a tener otro valor. Así se llamen igual, estas variables de aquí no van a tener nada que ver con estas variables de acá. ¿Por qué? Porque estas variables son locales a la función, solo las ve la función, y estas variables la función no la ve en ningún momento, y eso lo vamos a comprobar. Entonces yo básicamente ¿qué hice? Yo voy a imprimir primero, entonces la misma función con la misma funcionalidad, ¿cierto? Pero voy a imprimir A y B. En este caso voy a imprimir, le voy a asignar a A y B estos valores, voy a imprimirlos acá en la función, mírenlo aquí. O sea, en el programa como tal voy a imprimir A y B antes de llamar la función. Posteriormente voy a llamar la función imprime máximo y luego voy a volver a llamar el valor de A y B para saber el que está calculando. Entonces si yo lo ejecuto van a ver ustedes a qué me refiero. Miren aquí que el valor de A y B antes de llamar la función es 50 y 70. O sea, estos dos de acá. Cuando llamo la función, miren que acá la función está entre estos asteriscos. Entonces él llega y me dice que el número máximo entre 20 y 90 es 90. El valor de A y B dentro de la función es 20 y 90. Y por último yo llamo otra vez los valores de A y B después de yo llamar la función. ¿Que me va a dar qué? Que el valor de A y B después de llamar la función es 50 y 70. O sea que yo en ningún momento toqué estas variables. Así se llamen igual, el A y B, las variables A y B dentro de la función imprime máximo van a ser siempre estas y él no va a poder ver estas variables. Para yo hacerlo, porque generalmente uno utiliza variables pero quiere modificar estas que están en el programa y no generalmente pues las de una función, o una función digamos su tarea va a ser modificar estas variables por alguna razón, entonces utilizamos variables globales dentro de la función, ¿cierto? Entonces miren que es el mismo programa, solo que le cambio pequeñas cosas. Entonces
¿Cómo utilizo esas variables globales dentro de la función? Entonces, yo aquí tengo las variables a y b, y simplemente para yo decirle a la función que yo voy a utilizar unas variables que están afuera de la visibilidad de la función, o mejor dicho, variables globales, entonces yo simplemente llamo la palabra reservada global con el nombre de la variable. Nuevamente, palabra reservada global con el nombre de la variable, y aquí ya estoy accediendo a las variables a y b. ¿Cómo comprobamos esto? Vamos a hacer el mismo ejercicio en donde voy a ejecutar esto primero. El mismo ejercicio donde yo imprimo el valor de a y b antes de llamar la función. Me meto a la función y luego imprimo el valor de a y b luego de llamar la función. Entonces, miremoslo aquí. El valor de a y b antes de llamar la función es 50 y 70. Es correcto. Luego yo le digo, el número máximo entre 20 y 90 es 90. Es correcto, ¿cierto? Porque yo aquí cambié unas variables que aparentemente es la misma funcionalidad que aquí. Mírenlo, es el mismo programa. Simplemente le incluí estas dos líneas de código. Pero es exactamente lo mismo. Y miren que en la de arriba yo mantenía el valor de 50 y 70. ¿Qué pasa aquí? Digo, bueno, el valor de a y b dentro de la función es 20 y 90, pero miren que cuando yo ya imprimo acá el valor de a y b, después de llamar la función, miren que él toma un valor de 20 y 90. También, ¿qué experimento puede hacer uno? Digamos que yo, sabiendo que yo ya estoy teniendo los valores de las variables globales, yo podría prescindir de estas variables. Mírenla acá. Entonces si yo quito esto, devuelvo y lo ejecuto, ¿con qué va a trabajar él siempre? Va a trabajar siempre con los valores de a y b de las variables externas. Miren que él, con yo llamar estas dos líneas de código, él está utilizando siempre esto. Ya si yo las redefino adentro, yo estoy utilizando esta variable a es esta misma y esta variable b es esta misma. Entonces por eso hay que ser muy cuidadoso con la visibilidad de las variables, porque se pueden modificar si uno le incluye esta palabra reservada global. Si no, como lo vimos aquí, no va a pasar absolutamente nada. Va a permanecer las variables a y b que están afuera de la función van a permanecer inmutadas, sin cambios. Listo. Ahora bien, un aspecto importante es que uno puede llamar una función de varias maneras. Entonces, por ejemplo, si yo aquí la estoy llamando sin parámetros, como es este caso, pueden pasar varias cosas, o que en realidad ella no reciba parámetros, o tener casos por defecto. Es muy común uno ver funciones así y que si uno le pone algún valor, él nos dé un error. Por ejemplo, en este caso, yo le doy un valor, él me dice que hay un error porque él no está esperando nada, ¿cierto? Entonces ahí hay un error, porque él no está esperando ningún parámetro y yo lo estoy llevando. ¿Qué pasa? Cuando uno le añade parámetros por defecto a una función, hay varias formas de llamarlo, ¿cierto? Entonces miremos este caso, la misma función a y b, y yo voy a trabajar con estas variables de los parámetros, ¿cierto? Siempre voy a trabajar con estas variables. Entonces ejecuto esta función y miren que esta función me está esperando dos parámetros. Si yo la ejecuto sin parámetros, él me dice, sí, usted tiene un error, usted necesita un argumento a, no me está pidiendo los dos. Miren por qué. Si yo tengo dos parámetros, ¿por qué no me está pidiendo dos? O el error, ¿por qué no se refiere a dos? Porque cuando uno le da unos valores por defecto, él está esperando, digamos, algo, como aquí está esperando 1, o si quiero le ingreso 2, pero obligatorio está esperando 1. Entonces por eso es que hay el error. Pero si yo ya le ingreso el parámetro que me está pidiendo aquí por este error, porque él me está pidiendo obligatoriamente un parámetro, miren que él me calcula el valor del máximo entre a y b. Si yo le ingresé que a es 1, pero si le ingreso que a es 5, entonces miren que igual él es capaz de trabajar con eso. ¿Cuáles son, digamos, las formas de yo trabajar en esta forma? ¿Cómo yo no le ingreso parámetros? Si yo le digo siempre que a es igual a 1. Bueno, voy a hacer un experimento antes. Miren que acá yo le ingresé 1, pero ¿qué pasa si yo le ingreso 2? Entonces voy a ingresar imprime máximo, pero le voy a ingresar dos parámetros, 5
y 10. Miren que los dos, en este caso anterior, él siempre toma B como 4, pero cuando yo ya le ingreso un parámetro a B, él me está diciendo que ya lo está tomando como 10, o sea, lo que yo ya le ingresé. Un parámetro por defecto es, si yo no le ingreso nada aquí, él va a tomar el valor que tiene asignado en la definición de la función. Entonces lo que yo iba a hacer era básicamente añadirle un parámetro por defecto a la variable a para que no me pase este error, este primero de aquí que me está pidiendo un parámetro. Entonces lo que yo voy a hacer es colocarle ese parámetro por defecto y miren que ya no me está esperando nada. No quiere decir que no tenga parámetros, quiere decir que tiene parámetros pero por defecto, y la función la va a traer con los parámetros por defecto. Mírenlo aquí. Ya cuando yo ya ejecute esto, miren que yo, a pesar de que puse el parámetro por defecto en a igual a 21 y yo le coloco, no le coloco nada, él trabaja con los parámetros por defectos, pero si le coloco a, ya él va a trabajar con el valor de a que yo le ingrese, ya no el 21 sino el 5, y si le ingreso los dos parámetros ya va a trabajar con los dos parámetros y no va a considerar los parámetros de la definición de la función o parámetros por defecto. ¿Qué otra consideración podemos tener en cuenta? Además, podemos tener parámetros de longitud variable. Entonces este es el caso de cuando yo a priori yo no conozco qué voy a ingresar. Entonces yo tengo una función imprime máximo que es la misma, voy a tenerlo en cuenta, ¿cierto? Pero aquí voy a tener en cuenta una tupla. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no voy a trabajar con A y B, entonces aquí ya no voy a trabajar con 2, sino que voy a trabajar con más parámetros. Y el ingreso se hace de esta manera. Entonces yo ya ejecuto este bloque de código y cuando yo voy a calcular el máximo, yo puedo calcularlo entre todos estos valores. ¿Cómo lo hago? Con esto que es una tupla, que básicamente, si hacemos la comparación con C++, básicamente es como si yo tuviera una apuntadora, un arreglo, pero en este caso lo que yo voy a recibir es una tupla. Entonces yo voy a tener una variable mayor que me va a almacenar el valor mayor de todo el arreglo pues que tengo yo ahí, o de todos los valores que me ingresan. Voy a iterar sobre esa tupla así con un for en rango. Entonces voy a asignar a ítem todos los valores de la tupla params, o sea todos estos, y voy a calcular el mayor. ¿Cómo calculo el mayor? Si el ítem que yo estoy revisando en este momento de la tupla es mayor que esta variable, entonces voy a asignarle el valor mayor, y por último voy a imprimir el mayor valor ingresado, que en este caso es 77. Entonces él obligatoriamente me está pidiendo un valor que es este, el de A, y yo ya le ingreso parámetros por defecto. Ya le puedo ingresar este si quiero, o ya le puedo ingresar más, por ejemplo más o menos, prime máximo. Entonces si yo le ingreso 5, él me va a decir que el número mayor ingresado es 5. Si le ingreso 1 también va a poder. Si le ingreso 11, él ya calcula que es 11. Si le ingreso 2, él igual lo está calculando, 21. Entonces, digamos, este tipo de parámetro especial nos va a permitir ingresar muchos parámetros a la función sin necesidad de estar acotado 1 o 2, o que esté explícitamente referido de esta manera. Ahora bien, una vez de uno ingresar los parámetros, vamos a ver lo que es el retorno desde la función. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la función que hace básicamente es la misma anteriormente expresada, pero yo voy a retornar valores. Miren que yo aquí estaba realizando la impresión, no voy a hacer eso. Simplemente voy a retornar lo que a mí me interesa, que es el número mayor y el índice del número mayor. Entonces, miren que lo importante es esto. Yo, a partir de esa lista de parámetros variable, yo lo que voy a hacer es tomar el número mayor de esta lista, o de esta lista de números, y voy a identificar también en qué posición se encuentra ese número mayor. Entonces, si yo ejecuto este bloque de código y luego hago la ejecución, entonces
miren que yo lo que obtengo es el elemento y el índice. ¿Cuál elemento es? Este de acá. Entonces 211 es el número mayor ingresado, que corresponde con el cuarto número. Entonces miren que este es el 1, 2, 3 y cuarto número, que corresponde con el índice 3. Si yo digo que A es el índice 0, entonces esto es el índice 0, 1, 2, 3 y que corresponde con el cuarto elemento, que es lo que yo tengo aquí. Pero simplemente para que digamos hice esta modificación en la función para mostrarles que uno puede retornar varios valores desde una función en Python. Él nos da esa posibilidad de retornar una tupla, de retornar varias cosas a la vez, lo que no ocurre en C++. Entonces básicamente lo que nosotros hicimos acá fue retornar valores desde la función. Y ya lo último que vamos a ver es cómo documentar ese código. Entonces es muy importante saber para qué me va a servir lo que yo estoy realizando en esta función. Y generalmente pues uno no lo explica, pero aquí es importante yo decir qué hace esto. Y para eso utilizamos la documentación de funciones. Entonces digamos que yo aquí tengo una documentación que es la función que tenía inicialmente. Entonces lo voy a ejecutar. Entonces esto lo voy a comentar un momento y voy a utilizar, voy a poner un 1 y él básicamente que me dice que el número máximo entre 1 y 4 es 4. Está bien, pero yo quisiera saber qué hace esa función antes de poder ejecutarla. Yo quiero tener la documentación y eso es posible. Para yo ver la documentación primero tengo que incluir este bloque de comentario y lo llamo de esta manera. Entonces, miren que es imprime máximo.doc, que esto también es, digamos, palabra reservada, es un método reservado para este caso. Entonces miren que imprime el máximo entre dos números, los dos números deben de ser enteros y aquí tengo un ejemplo. Entonces imprime máximo entre 4 y 5, la salida es el número máximo entre 4 y 5 es 5. Entonces aquí yo lo puedo modificar también para tener esto. Entonces en la salida cuatro y 5, a ver, la salida es el número máximo entre 4 y 5 es 5 y el valor de A y B dentro de la función es 4 y 5. Entonces yo tengo esta documentación que me permite yo llamarla y miren que yo acá ya tengo definido qué hace este bloque de código. Entonces imprimo el máximo entre dos números, los dos números deben de ser enteros y con el ejemplo ya imprimo el máximo entre 4 y 5 que me dice que el número máximo entre 4 y 5 es 5 y el valor de A y B dentro de la función es A y B 4 y 5, que esto sería pues como un ejemplo de ejecución que nos sirve sobre todo pues para decirle al usuario qué hace este bloque de código. Listo. Entonces eso era lo que les quería compartir por el día de hoy. Básicamente es una introducción al manejo de Python y voy a estar constantemente realizando este tipo de publicaciones para mostrarles un poquito de conceptos del uso de Python para escalar, digamos, a aplicaciones mucho más robustas.